nosotros no nos ha pasado que tenemos una evaluación, estudiamos o no estudiamos, nos va mal y después no queremos saber nada de esa evaluación? Es comprensible. Lidiar con la frustración de un fracaso no es fácil. Sin embargo, ignorar estas experiencias puede ser muy perjudicial para nuestro proceso de aprendizaje. Es por eso que en el CFG de Aprender a Estudiar en la Universidad aprendimos que comprender y reflexionar sobre estos momentos y experiencias es clave para mejorar nuestra autorregulación académica, una habilidad esencial para aprender de forma más consciente y efectiva. Pero, ¿qué es la autorregulación académica? Para entender la autorregulación es necesario primero concebir el aprendizaje como un proceso consciente, activo y dirigido, donde el proceso tiene tanto valor como el resultado. Es decir, aprender no solamente a adquirir conocimientos, sino que entender cómo y cuándo llegan estos conocimientos a nosotros. Es por esto que durante la clase revisamos 3 conceptos fundamentales para este entendimiento. El primero fue la metacognición, el segundo son las estrategias de aprendizaje y el tercero es la autorregulación. La metacognición y las estrategias de aprendizaje. Antes que todo, es necesario entender que la metacognición es nuestra capacidad de reflexionar sobre nuestros propios pensamientos y aprendizaje. A través de ella, una persona puede identificar qué estrategias le sirven o no y adaptarlas según la situación y necesidades. Por ejemplo, si sé que aprendo mejor mediante audios o memorizando la información, puedo aplicar esta técnica en mi estudio. Pero ojo, si bien a algunos se nos da mucho más fácil aprender la información mediante audios, videos o de manera kinestésica, no significa que solamente nos funcione un método, sino que quizás solamente ese método lo tenemos desarrollado, pero siempre podemos intentar de otras formas. Una vez interiorizadas las estrategias que más nos sirven según la situación o evaluación, podremos tomar decisiones más acertadas frente a diferentes desafíos académicos. Y entonces, ¿qué es la autorregulación? Según el artículo La autorregulación académica como variable explicativa de los procesos de aprendizaje universitario, el cual leímos en clases, la autorregulación académica es la capacidad que tiene cada estudiante para tomar el control consciente de su proceso de aprendizaje. Esto implica reconocer qué métodos funcionan, identificar fortalezas y debilidades y anticipar qué desafíos pueden surgir en situaciones futuras. Aquí, como les adelanté, la metacognición juega un rol esencial, ya que la información que recogimos en su momento, al observarnos, debe ser procesada de manera activa para aplicarla y ajustarla a nuestro comportamiento. Teniendo en cuenta lo anterior, también en la clase identificamos factores que influyen en el aprendizaje. Y aunque expliqué que la autorregulación se basa en la conciencia y la intención, no podemos olvidar que el aprendizaje puede variar por múltiples factores que podemos o no controlar. Por ejemplo, están los factores biológicos, que son la base de todo. La alimentación, el higiene del sueño, la actividad física, el tiempo de descanso, entre otras cosas. Los factores emocionales también juegan un rol muy importante, como la ansiedad, el estrés, la tristeza o incluso el interés o no por la materia que estamos revisando. Y también por otro lado están los factores organizativos o de organización, como pueden ser el lugar donde estudiamos, las técnicas utilizadas, la planificación que tuvimos al estudiar y la búsqueda de apoyo con nuestros compañeros, ayudantes, profesores, familiares, entre otros. De todas estas condiciones, algunas son internas, como la motivación o la autoconfianza, y otras externas, como los recursos que tenemos disponibles o el lugar donde estudiamos. Sin embargo, ambas pueden ir de la mano. Por ejemplo, yo antes de dar una prueba puedo tener una mal higiene del sueño porque dormí muy pocas horas, pero quizás dormí pocas horas por una situación externa a mí que yo no pude controlar y no estaba en mi planificación para ese momento. Y si bien con tanta información nos podemos abrumar y pensar que nunca vamos a lograr el escenario ideal para poder estudiar de la manera correcta o aprender de la manera que deseamos, en realidad la autorregulación académica es mucho más simple de lo que pensamos y podemos hacer diferentes cambios para mejorarla. Si sé que si viene una evaluación muy difícil para mí o de un ramo que me cuesta un montón, sé que tengo que estudiar con tiempo. Si por ejemplo los espacios con ruido o con mucha gente en lugar de ayudarme me distraen, voy a estudiar solo en mi casa o en un ambiente que me sea grato o no voy a aceptar sesiones de estudio con mis amigos. O por último, que es quizás lo que nos pasa a casi todos, si el celular nos distrae, no nos cuesta nada apagarlo durante unos minutos, unas horas, o ahora con tantas herramientas digitales existen aplicaciones para controlar nuestro uso de las aplicaciones, para ponerle pausa un poco a todos los estímulos que nos entregan los medios digitales, las redes sociales, el teléfono, el computador y priorizar nuestro aprendizaje. La autorregulación como proceso cíclico. Además de ser una habilidad, la autorregulación también es un proceso cíclico. Según el modelo propuesto por Barry Zimmerman, este proceso consta de 3 fases: la planificación, la ejecución y la autorreflexión. Pongamos un ejemplo súper fácil. Me piden cocinar un brownie.
¿Qué hago primero? Planifico. Busco la receta, hago la lista de ingredientes, compro lo que me falta y empiezo a cocinar. ¿Qué viene después? La ejecución. Mezclo, mido, revuelvo y horneo. Y finalmente reflexiono. Soy paciente con el brownie, espero que se enfríe, lo pruebo y veo si me gustó o no y qué puedo mejorar en una ocasión distinta. Y analizo. ¿Cuáles fueron los procesos que funcionaron esta vez? ¿Qué puedo mejorar en una próxima ocasión para que me quede mejor? Este ciclo también se aplica al estudio académico. Es necesario estar, ojalá, 100% consciente de cada parte del proceso de estudio para identificar en qué parte fallamos o logramos nuestros objetivos. Aplicación práctica en clase. Para cerrar este módulo, hicimos varias dinámicas divertidas, pero también con mucha reflexión. Primero, pensamos en una situación en donde nuestro método de estudio, técnicas o cosas que aplicamos no nos funcionaron como queríamos. Y luego en parejas analizamos en qué fallamos. ¿Nos faltó pedir ayuda? ¿Prepararme con más tiempo? ¿Dejar el celular de lado? ¿O no comí lo suficiente? ¿O no dormí lo suficiente? Y luego con esas respuestas, en grupo armamos un tipo de dominó en donde esas experiencias las aplicamos a distintas fases de la autorregulación. Cada respuesta fue muy distinta, pero todas nos ayudaron a entender, a identificar aspectos importantes a mejorar. Por ejemplo, yo puse una terrible experiencia que tuve el semestre pasado cuando en un ramo muy importante de mi carrera, periodismo, me mandaron a hacer una crónica periodística. Era fin de semestre y estaba colapsada de trabajos, mal emocionalmente, estaba teniendo un pésimo periodo de sueño y además elegí un tema muy complicado que no me convencía. Total que estuve 3 semanas trabajando en ese trabajo y no pedí ayuda porque me dio vergüenza, envié el trabajo, no me fue tan mal, pero estaba tan abrumada y cansada de esa ansiedad que ni siquiera revisé el feedback que me dio mi profesora para saber en qué me equivoqué. Es por esto que en lo personal esta clase de autorregulación académica me enseñó que pedir ayuda no está mal, no nos hace menos inteligentes ni menos capaces. También me enseñó que aprender a identificar nuestras dificultades es parte del camino para mejorar nuestro aprendizaje y que, como ya dije, estar consciente en cada uno de estos procesos es esencial. Conclusión. En resumen, en la clase de autorregulación académica aprendimos que el aprendizaje es un proceso complejo, que requiere de muchas cosas, pero sobre todo de atención, conciencia y reflexión constante. Y que si bien en el ámbito académico solemos centrarnos mucho en el resultado porque eso es lo que se nos exige, es fundamental también valorar el proceso, porque de los errores y de los triunfos se aprende. Y cuando entendemos el fracaso como una oportunidad y no como un obstáculo, no solamente crecemos como estudiantes, sino también como personas.